En nombre de la coordinadora de ONGs, CODECIL, que es la entidad que representa 76 organizaciones que trabajan en el campo de la cooperación al desarrollo, pues agradecer a todos la presencia, especialmente a los que han venido de más lejos, Guillermo, Valentina y Monseñor Londoño. Y sin más, pues paso a introducir la primera parte de la charla, en la cual tendremos lo que hemos llamado una mesa institucional, en la que desde la coordinadora se ha querido presentar desde Valladolid 3 aspectos en los que se ha trabajado en los temas que luego desde los representantes de la caravana nos irán poniendo pues ya con los pies en la tierra de esas realidades, cómo nos ven ellos también desde allí y cómo desde aquí podemos también unirnos a su causa. Entonces, en primer lugar, quiero presentar a Carolina del Bosque, concejala delegada de Juventud. Está en sustitución de Rodrigo Nieto, que, pues por un motivo de última hora, pues le ha sido imposible acudir. Entonces, ella será, en nombre del Ayuntamiento de Valladolid también, pues quien comentará cómo trabajamos desde la coordinadora con el Ayuntamiento a través del Consejo de Cooperación o la Mesa de Cooperación del Ayuntamiento, que es un punto donde las distintas organizaciones que trabajan en cooperación, sindicatos, empresarios, universidad, tenemos forma de hacer llegar también nuestras visiones y pues bueno, participar de la vida del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Se me escucha bien? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, quiero agradecer a la Unidad Territorial de Valladolid, de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de Castilla y León, y en especial a Ernesto, por la invitación al Ayuntamiento de Valladolid a este acto. Como bien ha dicho, quiero disculpar a Rodrigo Nieto, que no ha podido acudir al final por motivos de agenda, ya que tenía que acudir en representación del alcalde a otro acto. Pero bueno, sí que quería poner en valor la circunstancia de que tanto Rodrigo como yo no solamente tenemos el gran honor de ser concejales del Ayuntamiento, sino que también tenemos un honor, si cabe, todavía más grande, como es el de ser egresados de esta universidad, y en concreto de esta Facultad de Derecho. Y también para que sepáis el compromiso que tiene el concejal, Rodrigo, en materia de cooperación al desarrollo, destacar que él, cuando finalizó el grado en Derecho, hizo el máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid, y también actualmente se encuentra haciendo un doctorando en Derechos Humanos. Me parece importante reseñarlo. Dicho esto, quiero dar mi más sincera enhorabuena y la bienvenida a esta ciudad, a la caravana por la ecología integral y al movimiento que lo representa. Iglesias y minería. Un movimiento conformado por organizaciones sociales y colectivos de diversa índole que vienen liderando acciones en defensa del territorio, de la vida y de los derechos humanos en distintos contextos amenazados del mundo a consecuencia de las prácticas de la explotación minera. Gracias, en nombre del Ayuntamiento de Valladolid y en el mío propio, por vuestra presencia en nuestra ciudad y sobre todo por el trabajo que esta campaña supone, tanto de sensibilización como de denuncia y de incidencia política. Para nosotros es un gran honor que hayáis elegido Valladolid como una de las ciudades europeas en las que estáis llevando a cabo esta campaña de sensibilización, como he dicho anteriormente. Con esta campaña mostráis una dura realidad sobre la que es necesario levantar la voz y es imprescindible que sea escuchada. Nos invita a tomar conciencia y a sumarnos a esta denuncia para proclamar y contribuir entre todos a un sistema productivo más sostenible, más responsable y justo. Por todos es sabido que existen prácticas productivas a gran escala que son depredadoras y que generan efectos devastadores sobre las comunidades y sobre sus territorios. Entre estas actividades, la actividad extractivista minera es una de las actividades de explotación empresarial que vulnera los derechos humanos, destruye tierras y desprovee a las comunidades de sus territorios, atentando contra el medio ambiente y contra la vida de poblaciones, muchas veces en un afán desmedido por el beneficio estrictamente económico, y sin tener en cuenta las graves consecuencias que esta actividad masiva trae consigo para las comunidades en estos ámbitos, en lo relacionado con la salud, en lo relacionado con la degradación social, medioambiental y también con el deterioro de los ecosistemas. En definitiva, consecuencias que generan destrucción y muerte y que condenan a las comunidades a situaciones de pobreza.
Además, hay que ser conscientes de que existen también otros proyectos económicos a gran escala a cargo de empresas multinacionales, como construcción de parques eólicos, presas hidroeléctricas, explotación maderera, que están suponiendo igualmente un atentado hacia los derechos humanos de comunidades en distintos contextos del mundo. Es incuestionable que las empresas juegan un papel crucial en la construcción de un modelo económico sostenible. Por ello, es crucial que los organismos públicos establezcan normativas que exijan al sector empresarial el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, y también que garanticen el trabajo digno a escala mundial en su actividad productiva. No es de justicia que el norte global siga disfrutando de un desarrollo a costa de los sacrificios del sur global, ni que sigamos manteniendo un nivel de bienestar a costa de vulnerar y sacrificar los derechos humanos de terceras personas. Hoy más que nunca es obligada la acción coordinada y conjunta por parte de distintos actores de la sociedad, el sector público, el sector privado, el sector empresarial y la sociedad civil organizada, por supuesto, para desde una acción conjunta y desde el nivel de responsabilidades de cada uno, poder aunar esfuerzos en pro de conseguir un mundo mejor para todas las personas en cualquier contexto del mundo. A las administraciones públicas nos corresponde también un amplio campo de responsabilidad y de acción en nuestras competencias. En este sentido, quiero destacar el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con un modelo de economía más justa y sostenible, y para ello quiero mencionar algunas de las líneas de trabajo llevadas a cabo a nivel municipal que considero van en consonancia con el logro de este objetivo. En primer lugar, tiene que ver esta primera línea con el compromiso con la contratación pública sostenible y con su alto poder transformador. Así, en el año 2015 se aprobó en el Ayuntamiento de Valladolid una instrucción sobre contratación pública eficiente, justa y sostenible, para poder impulsar desde este punto de vista, desde la contratación pública, políticas municipales en materia social, medioambiental, de innovación y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Me gustaría mencionar también algunas iniciativas municipales, como la moción aprobada en el 2016 por todos los grupos políticos para declarar a Valladolid como ciudad por la justicia global y a favor de la pobreza cero, en la que el cumplimiento con los derechos humanos se plantea como el eje central sobre el que deben conformarse todas las políticas públicas municipales, así como establece también la defensa y el mantenimiento de la cooperación al desarrollo como una política pública que contribuya a garantizar los derechos humanos y a la erradicación de la pobreza en los contextos más vulnerables y empobrecidos del mundo. Por último, y no por ello menos importante, quiero destacar que el Ayuntamiento de Valladolid, desde el Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo, viene financiando y apoyando también algunos proyectos que van relacionados con distintas líneas, entre ellas el trabajo de movilización de organizaciones y de colectivos para su labor de denuncia e incidencia política frente a actividades extractivistas masivas en distintos territorios, sobre todo en algunos países de Latinoamérica. Y también, por otra parte, la financiación de proyectos de protección, apoyo y acompañamiento a defensores de derechos humanos en distintos países, en su mayoría vinculados a organizaciones sociales y colectivos que luchan contra la actividad extractivista de multinacionales en sus territorios, y que a consecuencia de ello están siendo objeto de ataques, hostigamientos y amenazas para impedir sus actividades de denuncia. Pero aun quedando mucho por hacer, los testimonios que se presentan en esta sesión son un referente de acción que merece la pena escuchar y tener en cuenta, porque parten de una fe que no se ciñe únicamente al ámbito de lo espiritual, sino que también representan y se presentan como una fe comprometida, activa y proactiva, en ese espíritu transformador que debe considerarse como un acicate y un impulso para la acción por parte de todos. Espero que los testimonios de las personas del movimiento que nos acompañan en esta jornada sean un referente para todos nosotros y un impulso para poder seguir trabajando juntos para conseguir un modelo económico más justo y responsable, que respete nuestros entornos, que ofrezcan igualdad de oportunidades para todas las personas en cualquier lugar y que garanticen el derecho de las comunidades a vivir en sus territorios en paz, con dignidad y respetando los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación tomará el turno de palabra Enrique Cabero Morán, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, que desde la Coordinadora de Castilla y León quiero agradecer los cauces también de participación que tenemos en el propio Consejo Económico y Social a través del grupo de enlace con la sociedad civil, que forma parte de él entidades de todo tipo. La representante de los temas de cooperación somos la Coordinadora de ONG de Castilla y León.
Y especialmente quiero agradecer también la sensibilidad a los temas que hemos planteado desde la coordinadora, que desde el CES se les ha dado pues voz y se nos ha dado voz y espacios para poder darlos a conocer. En concreto, cuando empezamos a hablar de la normativa de diligencia de vida, porque cuando estamos hablando de un desarrollo en este mundo globalizado en el cual pues, participamos ciudadanos, empresas y gobiernos, pues el que haya un marco jurídico pues, lo más global posible o que pueda permitir defender los derechos de las comunidades locales, si no se puede en los países donde están los problemas, pues por lo menos que en los países donde están quienes hacen uso de los productos o de los materiales que causan esa vulneración de derechos, pues que puedan ser defendidos. Y ahí mi agradecimiento a Enrique Cabero, pues que siempre nos ha dado esos espacios y además él mismo es un buen conocedor de la materia de la normativa de diligencia de vida. Adelante. Muchas gracias, en primer lugar, Ernesto, por la invitación. Muchas gracias a CONICIT. Es para mí un honor estar aquí, compartir mesa con los ponentes que me acompañan, poder escuchar después a los ponentes de la segunda mesa. Sin duda es toda una suerte poder contar con vosotros, con ustedes, aquí en Valladolid, en la Facultad de Derecho, y evidentemente aprender en esta facultad, cuyo decano es además el director del Observatorio de Derechos Humanos y hace un trabajo magnífico desde esta facultad y desde la comunidad autónoma. Me complace enormemente compartir también la mesa con la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid y, por supuesto, con Ernesto. Después escucharemos con detalle a Monseñor Londoño, a Valentina, a Guillermo sobre los asuntos que conocen de manera muy directa, pero permitidme que explique en primer lugar el vínculo directo que ha tenido siempre Castilla y León, que ha tenido España con los derechos humanos. La tradición de estudio, de protección, de actuación directa está en nuestro Estatuto de Autonomía. Ya en el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León vigente se hace una referencia expresa a la Escuela de Salamanca del siglo XVI. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se formulan los derechos tal y como hoy los vamos concibiendo a través de los teólogos, los juristas, los filósofos de Salamanca, y esa magnífica controversia de Valladolid que acaba dictando toda una línea jurisprudencial, diríamos hoy, y que supone un avance sin precedentes en la historia de la humanidad. Por tanto, nuestros antepasados fueron conscientes de la importancia que tenía y lo fueron gracias a América, porque seguramente no se habrían planteado estos asuntos, no se habrían planteado la importancia que tienen los derechos humanos y trabajar en esta línea de investigación para después su aplicación si España, si Europa no se hubiese encontrado con América y se hubiesen planteado las grandes preguntas que se suscitaron en el inicio de la Edad Moderna, y ahí estuvimos y tenemos que seguir ampliando toda esa tradición para la aplicación concreta y el avance en la conquista de los derechos. Porque estamos hablando de los derechos de las personas, ese es el punto de partida. Cualquier sistema político, económico, social que no respete los derechos de las personas, que no parta de la dignidad de la persona, todas las personas tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, vivamos donde vivamos. Cualquier sistema que eso no lo respete, lo cuestione, incluso lo ataque, no sirve. Tenemos que evitar que existan sistemas de ese tipo. Y por la parte que Ernesto me ha atribuido para comentar en estos minutos, por la parte de la actividad empresarial, de las relaciones de trabajo, igualmente. El modelo de relaciones laborales que tenemos en la actualidad es muy moderno, es la rama más moderna del ordenamiento jurídico, el derecho del trabajo, y hay toda una doctrina y una serie de propuestas y programas que desde la Organización Internacional del Trabajo se vienen defendiendo, se vienen promulgando en los últimos decenios sobre lo que se ha de llamar con carácter general el trabajo decente a nivel internacional, lo que podríamos llamar el trabajo con derechos. El trabajo es un derecho. El trabajo puede permitir el desarrollo de nuestras potencialidades, junto con la formación. Puede permitir la autonomía económica, que es tan importante para poder ejercer los derechos. Puede permitir también incorporarse a la sociedad plenamente para adoptar decisiones. Por tanto, estamos en una materia muy importante, ese trabajo con derechos.
ese trabajo construido sobre la dignidad de la persona que trabaja, sobre sus derechos fundamentales, sobre los derechos humanos, en definitiva. Pero también el trabajo, si no se regula y no se ordena convenientemente, puede ser una fuente de grave violación de los derechos, de desprecio de la persona. Ahí está la esclavitud, que desgraciadamente durante la mayor parte de la historia de la humanidad es lo que ha presidido el mundo del trabajo, la esclavitud. Y la esclavitud sigue existiendo en el mundo, hay que ponerlo de relieve. No porque hayamos avanzado, que lo hemos hecho y mucho en el ordenamiento laboral, en la regulación del trabajo por cuenta ajena, ha desaparecido la esclavitud en el mundo. Desgraciadamente existe, incluso existen niños y niñas esclavos, ya no solo personas adultas que trabajan de esa manera. Ese desprecio por el trabajo es el que nos lleva también a despreciar el conjunto de la ecología, esto que la Caravana ha elegido como rótulo con acierto, que la red de iglesias y minerías nos ha subrayado, la ecología integral. Es la ecología también de la persona, de los derechos, del medio ambiente, de ese contexto en el que trabajamos, que es el resultado de la creación, si lo analizamos desde el punto de vista religioso. Ya el Papa Francisco, en una encíclica reciente, lo ha puesto de relieve. Ha dicho que precisamente los creyentes debemos ser los que cuidemos con más detalle, los que realicemos desde la perspectiva ecológica la protección del medio ambiente, porque es el resultado precisamente de una creación que se puso al servicio del ser humano, no para que el ser humano la destruyera, sino la cuidara, la enriqueciera y la dejara para las generaciones sucesivas. Y este movimiento, el movimiento de denunciar desde la explotación minera inadecuada, desde el destrozo del medio ambiente y lo que es aún más grave, desde el destrozo de la dignidad, las creencias, las libertades y derechos de las personas, hay que ponerlo de relieve permanentemente. Por eso, comentaba ahora Ernesto un concepto que también ha trabajado mucho Javier García Medina, que es el concepto de la diligencia debida de las empresas. Está ahora mismo en debate profundo en Europa. La Unión Europea quiere aprobar una directiva para regularlo convenientemente, pero ya existe previamente y ya se está aplicando, y ya hay empresas que conscientemente, organizaciones empresariales y sindicales también, que lo están haciendo. La empresa debe ser un ámbito de promoción de bienestar, de promoción de los derechos de las personas que trabajan, de generación de bienestar en su entorno. Eso es la empresa concebida desde el punto de vista democrático y del respeto de los derechos humanos. No es un lugar de destrozo de la naturaleza y del ser humano. Eso no es una empresa. Eso está incorporado en lo que consideramos actividades criminales o delictivas. Por tanto, la actividad empresarial sí, pero una actividad empresarial con derechos, con respeto al medio ambiente y con promoción del desarrollo del bienestar de las personas. Y las empresas, por tanto, asumen una responsabilidad importante de promoción de los propios derechos. No se puede trabajar de cualquier manera, no se puede desarrollar una actividad empresarial de cualquier manera. Al contrario, primero se incorpora un concepto como el de la responsabilidad social. Ahora estamos trabajando en un concepto que va más allá. Las empresas que además tengan su sede, sus proveedores, su sistema organizativo fundado en estados más desarrollados en materia de derechos, deben transmitir a aquellos estados que están en fase de generación de modelos tutelares de los derechos, deben transmitir precisamente el respeto por los derechos, el trabajo con derechos. A eso se refiere en definitiva muy simplemente la diligencia debida, es decir, debe actuar usted incluso más allá de lo que prevén las normas, con diligencia para garantizar que donde usted está, donde usted establece su actividad empresarial, no se van a producir abusos, no se va a producir esclavitud, no se van a producir lesiones en la seguridad y la salud de los trabajadores, del entorno social y del entorno medioambiental. Por tanto, la empresa debe servir, debemos cambiar esa orientación. Está sucediendo ya, ha habido casos concretos, libros de estudio y de publicación. Debe servir para romper, para eliminar aquellos supuestos en los que a veces inversores sin escrúpulos deciden realizar una actividad olvidándose de la importancia de los derechos humanos. Y insisto en la idea por la que empezaba, esa idea que nació ya en el siglo XVI en nuestras tierras.
No es posible que aceptemos un modelo industrial, un modelo empresarial, un modelo extractivo, un modelo político que no respete la dignidad y los derechos de la persona. La persona es lo más valioso de la creación, no hay nada más valioso. Pero precisamente porque las personas son lo más valioso de la creación, también el entorno en el que desarrollan su vida, que necesitan para su salud, para el mantenimiento de sus tradiciones y creencias históricas, para el desarrollo, para el bienestar, para el empleo, para la educación, precisamente ese entorno también forma parte de esos derechos de las personas. No podemos consentir que con la excusa de un progreso que luego no se da, porque normalmente estas actividades depredadoras y que faltan al respeto a las personas, además no generan beneficios económicos nunca inmediatos en el entorno, si se produce la extracción minera, la producción eléctrica suele ir a otros ámbitos a enriquecer a otros lugares. Lo decía antes la concejala Carolina del Bosque, como precisamente a veces es para enriquecer incluso otras latitudes. No podemos consentir que con esa excusa o con esa aparente imagen del progreso se destroce lo que tenemos a diario y se destrocen los derechos de las personas. Yo quiero agradecer y felicitar a esta red, a la red Iglesias en Minería, que lo que está haciendo, que sea capaz de transmitir en todos los lugares del mundo la importancia que tienen los derechos de las personas. Insisto en esta expresión, los derechos de las personas, los derechos humanos, la dignidad, que puede estar vinculado no a una creencia o a un credo religioso, pero que sin duda está vinculado siempre al credo que compartimos porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra creencia, de nuestra fe, la importancia de las personas y su entorno. Muchas gracias. Bueno, a continuación tomará la palabra Javier García Medina, decano de la Facultad de Derecho y director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid. También con Javier, la coordinadora, tenemos mucho que agradecer porque desde el ámbito académico, además de la Facultad de Derecho, a medida que las distintas organizaciones que componen CODECIL pues, se van implicando en los distintos territorios, en distintos proyectos, pues bueno, pues aparecen las necesidades también de que esa defensa de los derechos humanos, de los derechos del medio ambiente y de la defensa de los propios defensores de derechos humanos, pues las organizaciones jurídicamente pues igual no tenemos el mejor personal o los mejores asesoramientos, y desde este observatorio de la Universidad de Valladolid la labor que se hace y los proyectos que tienen, que ahora nos contará el propio Javier, pues son muy interesantes y de verdad que las organizaciones de la coordinadora estamos muy agradecidos también por la labor que hacéis. Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta sesión sobre minoría, defensa de la vida y justicia intergeneracional. Y doblemente agradecido, entre otras cosas, porque participo de una mesa en la que hay dos personas a las que en distintos momentos y por distintas razones he compartido mucho. Con Carolina las clases, porque es egresada de esta facultad y también de mi propia disciplina, y con Enrique Gavero, con el cual pues participamos también y compartimos la docencia en un máster relacionado precisamente con derechos humanos. O sea que estamos todos en casa en este sentido. Sí. Y la otra cuestión que yo quiero resaltar es que los tres, salvo que yo me equivoque, no sé si la formación de Ernesto en este caso somos juristas, y lo que quiero subrayar es esta cuestión. Y esta cuestión, es decir, voy a ir muy rápido porque en el tiempo que tenemos, que no es demasiado, hay que subrayar una serie de ideas que deben quedar ahí porque son importantes. Primero, cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos ni de calidad ni de beneficencia, tal como establecen las normas. Es una norma. Derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, hablamos de normas, tratados, convenios, etcétera, etcétera. Es decir, no hablamos de otra cosa, hablamos de derechos y hablamos de normas. Por lo tanto, y esa es la importancia que estaba diciendo Ernesto, nuestro papel aquí es de reivindicar todas estas cuestiones en el plano normativo. Es verdad que es muy importante la sensibilización, es verdad que es muy importante todas esas cuestiones, pero nosotros estamos ahora en la Facultad de Derecho y yo, antes de empezar este acto,
comentaba algunas de las cuestiones que yo creo, y voy a descender a cuestiones muy concretas, y aquí, bueno, pues intento asumir determinados compromisos que vamos a intentar llevar a cabo. Precisamente porque los derechos humanos son normas, es tan importante una metodología concreta a la hora de elaborar políticas públicas, entre ellas las de cooperación internacional al desarrollo, que al fin y al cabo son una política pública. Y en consecuencia, las políticas públicas de cooperación internacional, pero no solo, sino todas las políticas públicas, todas, tienen que llevar un enfoque basado en derechos humanos. Es verdad que podemos combinarlo con otros enfoques, enfoque de género o enfoque de medio ambiente, pero en cualquier caso, la pregunta que hay que hacerse es: ¿la política pública que desarrolla el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado, contribuye a la realización de derechos humanos de las personas, sí o no? Y este es un criterio bastante evidente, entre otras cosas, porque no es una cuestión, insisto, de convicciones o de otra cosa, es una cuestión normativa y obligatoria, porque el artículo 10.2 de la Constitución española dice que los derechos y libertades de los ciudadanos españoles se interpretarán conforme a los compromisos internacionales que establece la Constitución. Por lo tanto, todo ese derecho internacional de los derechos humanos tiene que estar presente en las distintas políticas públicas que lleven a cabo los distintos digamos, niveles en los cuales nos encontramos del Estado. A la hora de realizar una política pública, que es, en el caso de la cooperación al desarrollo, estamos obligados. No es una decisión solo, estamos obligados. Y a partir de esta idea de que existe una obligación y que los titulares de la obligación de realización de los derechos humanos son los Estados, desde un punto de vista, insisto, y perdonad que sea muy pesado, normativo y jurídico, esto significa que ahí tenemos un gran papel que desempeñar desde muchísimos lugares, entre ellos la universidad. Y por lo tanto yo creo que aquí ya podemos asumir determinados compromisos de realización de determinadas cosas. Es decir, como estaba señalando, creo que era Ernesto, en este sentido, evidentemente no todo el mundo conoce lo que dice la Unión Europea en torno a la diligencia de vida, o qué papel tiene el Consejo de Europa, o qué significa todos los principios de Raya aplicados a la idea de derechos humanos y empresas. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos es ayudar, y ayudar con el objetivo de garantizar y de proteger derechos. ¿Cómo? Voy a decir en público lo que antes estaba comentando a vosotros cuando hemos llegado. Nosotros, aparte del Observatorio de Derechos Humanos, dentro del Observatorio de Derechos Humanos tenemos un proyecto que es la clínica jurídica, y con la clínica jurídica ya estamos interviniendo en varios casos relacionados no solo con cuestiones relacionadas de empresas y derechos humanos, sino con otros derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ya tenemos experiencia ante la Corte Interamericana defendiendo determinados derechos, pero en particular nosotros ahora estamos a través de un instrumento jurídico que es muy interesante y que, por cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos asume con un cierto grado de manera positiva, que es el amicus curiae. Y yo no sé si alguien está familiarizado con la terminología jurídica. Un amicus curiae no viene a ser más que un informe sobre una determinada cuestión sobre la cual nosotros podemos hacer un informe en este sentido. Evidentemente, no lo hacemos solo en el ámbito, digamos, de la cooperación internacional, sino que nosotros venimos colaborando también, en este caso, pues con entidades como, por ejemplo, Cruz Roja, para elaborar proyectos, lo que se llaman, a los que estéis familiarizados con cuestiones de extranjería o protección internacional, lo que son informes de apoyo o informes de país en los expedientes de solicitud de protección internacional. Es decir, lo que quiero decir, y os lo digo abiertamente, es que con nosotros podéis contar precisamente para eso. Estamos pendientes de cómo se materializa un amicus curiae ante el Tribunal, creo que es constitucional hondureño, precisamente porque tiene una ley de minas a cielo abierto que evidentemente tiene que ver con todo lo que tenemos aquí, porque el impacto que se produce es un impacto enorme. Intervenimos también, en su caso, en un determinado momento, en los parques eólicos de Oaxaca, en México, en el istmo de Tehuantepec. Intervenimos en algunos casos, también nos han pedido que podamos intervenir en una situación en Chile. En consecuencia, bueno, pues también digamos que hay esa posibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que para trabajar de una manera desde la perspectiva de derechos humanos hay que saber mucho de derechos humanos, y como decimos a los estudiantes, lo que hay que saber es una gran cantidad de derecho.
derecho civil, procesal, penal, administrativo, laboral. Por ejemplo, y me permito hacer un paréntesis, con quien colaboramos también es con la OIT en Brasil, sobre todo con trabajo esclavo en el estado de Maranhão, con muchos magistrados y muchos jueces en este sentido. Pero si hay alguna cosa en la que nos coloca en la disposición de trabajar al máximo con vosotros, que vosotros sois defensores de derechos humanos en primera línea en este sentido, es que en breve, y esperemos que sea así, estamos poniendo en marcha con el apoyo, creemos que se va a materializar en un espacio temporal reducido, de un programa de defensores de derechos humanos, con el objetivo de acoger, formar, informar, para que después en su ámbito puedan utilizar todas las herramientas que nosotros podamos poner a su disposición, ya sea en ese momento, ya sea posteriormente, a través de la elaboración de materiales, guías o incluso apoyo posterior si fuera absolutamente necesario, ¿no? Creo que no me dejo nada y en cualquier caso hay que hacer público precisamente estas cuestiones que tenemos por delante. Y bueno, sí, bueno, aprovecho una publicidad, voy a hacer una publicidad en este caso. Si hay alguien en esta sala que sabe de derechos humanos de empresa, es aquella persona que está ahí al fondo, que es la profesora Genesit Palacios Valencia, que tiene un libro sobre derechos humanos y empresas y que conoce bien el ámbito colombiano en este sentido, porque ella es colombiana y es profesora en estos momentos en mi departamento y en mi facultad. Y esto es, de algún modo, lo que supone. Es decir, hay especialistas, en este caso, sobre este tipo de cuestiones y, sinceramente, creo que este es un tema y este es un momento oportuno para, como decía Enrique Cabero, dedicarse a esta cuestión. Creo que es necesario porque el primer... yo aquí me podría enredar porque a mí estas cosas me gustan y lo siento por Carolina porque me ha soportado en algún momento más allá, pero en cualquier caso a veces hay que preguntarse el pienso del pollo que me estoy comiendo, ¿de dónde viene? Porque claro, hay que hacer todo, como estaba señalando Enrique Cabero, toda la trayectoria, todo el proceso previo. Y por ejemplo hay un país que es Alemania que ya tiene una ley de diligencia de vida que empezó en enero de este año y que lo que trata de determinar es la trayectoria, ¿no? Es decir, si en todos los momentos de la trayectoria del proveedor por el cual al final tú te comes el pollo, que ha comido el pollo, en toda la soja, en todos los alimentos que ha tenido, si todos los proveedores y todos los que participan de la cadena, en este caso alimentaria de un pollo, pues han cumplido los derechos humanos en este caso, ¿no? Bien, esta es un poco la idea y este evidentemente es el ofrecimiento. Entiendo que en este momento estamos en un punto de inicio y de una buena amistad, pero sobre todo de una colaboración no por razones de amistad, sino porque estamos obligados jurídicamente a hacerlo. Como personas, como Estado y como compromiso realmente en la Facultad de Derecho. Así que esto es lo que hay y a vuestra disposición para lo que podáis necesitar en un futuro. Así que por mi parte nada más y muchas gracias. Agradecer estos testimonios, estas aportaciones de Carolina, de Javier y de Enrique. Damos paso ya inmediatamente a la segunda mesa. Santiago Cáceres. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por vuestra presencia y espero que por vuestra participación futura en el turno de preguntas, comentarios y diálogo que tendrá lugar después de la intervención de nuestros tres invitados. Quería comentar que vivimos una sociedad en la que uno de los parámetros fundamentales es el consumo. Consumimos una gran cantidad de recursos, consumimos una gran cantidad de materiales en nuestro día a día para muchos de los sistemas, equipos, objetos que adquirimos con cierta asiduidad. Normalmente no nos solemos preguntar de qué están hechos los materiales que utilizamos, los productos que consumimos. No solemos preguntarnos de dónde vienen y en qué condiciones esos productos han sido elaborados. En nuestra sociedad, en el mundo en general, el consumo de materiales ha ido creciendo exponencialmente desde el año 1900 y no tenemos ningún problema en intentar acceder a los lugares más recónditos de la Tierra para poder acceder precisamente a esos materiales.
En estos momentos, con el deshielo de las zonas polares, nos estamos planteando la posibilidad de acceder a los recursos mineros que puede haber detrás o justamente en estos lugares. Nos estamos planteando también el acceder al océano profundo con proyectos que pretenden hacer minería en esos lugares, ¿no? O incluso hacer minería en el astro que nos acompaña, que es la Luna. En este no preguntarnos de dónde vienen los materiales, justo detrás de ello, detrás de la obtención de esos materiales, con lo que nos encontramos es con muchas personas y comunidades que son los que en general salen perjudicados de la actividad minera. Si miramos el mapa del mundo, encontraremos que, por ejemplo, en Europa, en estos últimos años, ha habido un decremento en actividades mineras, mientras que en otros lugares, como pueden ser África, América Latina o Asia, se ha incrementado en gran proporción esa actividad minera. Buena parte de la actividad minera está desarrollada en estados que, digamos, no son estados sólidos, son estados que tienen dificultades de gobernanza en general. Bien, precisamente para entender y para comprender los rostros que están detrás de estas actividades mineras, en algunos casos los denominamos, algunas zonas las denominamos zonas sacrificadas, porque no tenemos ningún problema en sacrificar esas zonas para poder aprovecharlos en este caso de estos recursos. Precisamente para poner un poco esos rostros, para conocer esos rostros, tenemos la suerte de contar con nosotros pues, a 3 miembros de esta segunda caravana por la ecología integral, que bajo el título de Minería, Defensa de la Vida y Justicia Intergeneracional nos acompañan hoy y bueno, pues, van a poner voz y nos van a relatar un poco todas estas circunstancias. Bueno, tengo el placer de presentaros a estas 3 personas. En primer lugar, aquí, justo a mi izquierda, tenemos a Guilherme Cavalli. Él es de Brasil, estudió Filosofía y Periodismo con un máster en Comunicación y estudios de posgrado en Derechos Humanos, Responsabilidad Social y Ciudadanía Global. Ha trabajado en la formación de jóvenes en las obras misionales pontificias en Brasil. Posteriormente estuvo en el servicio del Consejo Misionero Indígena, organismo de la Conferencia Episcopal Brasileña que trabaja con comunidades indígenas desde hace 50 años. Actualmente forma parte del equipo de la red Iglesias y Minería en la coordinación de la campaña de desinversión en minería. En el centro tenemos a Monseñor Noel Londoño, es obispo de la diócesis de Jericó, en Colombia. Ha estudiado teología en las universidades de Berkeley y de Washington. Fue coordinador de la Conferencia Redentorista de América Latina, ha sido presidente de la Federación de Santuarios de Colombia y miembro del equipo asesor de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Desde hace varios años se ha hecho eco de las voces de agricultores, campesinos, familias y comunidades que le dicen no a la minería. Actúa de manera decidida en el proceso de defensa del territorio y su digamos, aportación pues, fue significativa para que los habitantes se movilizaran. Y justo en la posición más alejada pues, está Valentina Vidal, que viene de Argentina, es trabajadora social y misionera claretiana, vive actualmente en la Patagonia, Argentina, desde donde participa en la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio. Trabaja en Cáritas Argentina en el área de respuesta alimentaria y desarrollo comunitario en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bien, la idea de esta segunda parte es, en primer lugar, ellos nos van a exponer, nos van a contar digamos, esto que estamos diciendo y posteriormente pues, tendremos un rato, espero que pues, muy fructífero, de diálogo y de, bueno, pues, de preguntas para pues, que ellos nos puedan responder las preguntas que tengamos. Cuando quieras. Buenas tardes a todas y todos. É um grande gusto estarmos aqui nesse espaço de diálogo e construção conjunta, ¿no? Estamos muy contentos, enquanto miembros de la Segunda Caravana por la Ecología Integral, de hacer parte de este espacio y juntos y juntas podermos escucharnos los profesores y la profesora que nos anteceden y desde ahí construirnos caminos que puedan justamente escuchar las voces de los territorios
y dentro de los sistemas legales internacionales hacer que sus derechos también sean respetados, ¿no? Nosotros somos miembros de la Red de Iglesias y Minería, una organización que trabaja con la sociedad civil y las organizaciones eclesiales en Latinoamérica. Estamos presentes en este momento en 8 países, que va desde el sur de América Latina, Argentina, pasando por Chile, Brasil, Ecuador, Perú, subiendo hasta Colombia, llegando a Guatemala. Y justo nuestro rol, nuestro trabajo es acompañar comunidades, personas que son afectadas por esos modelos extractivos y tienen sus vidas directamente martirizadas por esta lógica extractiva de desarrollo, de progreso que viene siendo implementado en nuestro continente hace 500 años, ¿no? Entonces, la red trabaja junto a esas comunidades como una red de redes, de organizaciones, de comunidades que son directamente afectadas y justo en esos espacios, sea de documentación, formación, buscamos generar sinergia para que justamente esos derechos y las voces de esas realidades, de esas comunidades puedan generar cambios, ¿no? La red, justamente como hablábamos anteriormente, trabaja desde un punto concreto también, que es la campaña de desinversión en minería, ¿no? Entendemos que hoy en este mundo donde la economía está financiarizada, donde los mecanismos transforman, las empresas ya no tienen más puestos, ¿no? Ya no tienen más fácil y se transforman en fantasmas dentro de una lógica de no transparencia. Buscar esta transparentación y encontrar estos vínculos entre el mercado financiero internacional, entre las empresas que están en los territorios violando derechos humanos y ambientales, es un camino también para entendernos cuál es quién está impulsando este modelo, ¿no? Entonces, la campaña busca también en ese sentido identificar esta lógica, la red busca identificar esta lógica de transparentar esas nuevas colonialidades del capital financiero que llegan y aterrizan en nuestros territorios y violan distintos derechos, ¿no? Podemos pensar cuando una minera aterriza en los territorios para aún hacer estudios sin empezar la explotación, que ahí empieza entonces un tráfico de influencias para fragilizar desde los acuerdos de protección medioambientales, fragilizar las leyes de trabajo, ¿no? de labor, fragilizar la participación directa de la sociedad civil y los mecanismos de vigilancia, en cuanto, por ejemplo, no respecta convenciones donde los estados son signatarios, como el ejemplo de la Convención 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Después Valentina nos comenta un poco más. Y en ese sentido, estamos hablando solamente del momento que la empresa aterriza en esos espacios, ¿no? Cuando empieza una explotación, ahí podemos pensar todas las violaciones de derechos humanos y ambientales en el tema laboral, ¿no? La minera dependencia que se genera en ese espacio, la violencia a un ambiente digno, sano, ¿no? La violencia a un derecho de la no contaminación del agua, ¿no? Podemos pensar en la violación, como el caso de Guatemala, que nos acompaña en esta caravana, a una violación de derecho a vivienda digna, ¿no? Donde las casas están como cayendo debido a los temblores que están ocurriendo en esos territorios. Podemos pensar en la fragmentación que ocurre en los territorios del tejido social al punto de una comunidad desaparecer, como es el caso de Guatemala, ¿no? Una comunidad en San Rafael, ahí donde el caso que viene Alex ahí, una comunidad que tenía por mucho tiempo más de 100 familias, hoy tiene 10 familias viviendo, son migrantes de una violación de derechos humanos por la empresa extractiva directamente documentada, ¿no? Podemos pensar en la violencia que ocurre en los cuerpos, principalmente de las mujeres, que son más afectadas en estas realidades, sufriendo muchas veces con el grado de alcoholismo que aumenta en los territorios, a una economía
que se cambia a una economía masculinizada, que es un poco la economía extractiva, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de realidades concretas que vimos y presenciamos en cuanto a iglesias de minería. Podemos pensar también cuando la empresa se va o que queda, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en derecho económico y el mito de desarrollo que ocurre en esos territorios, donde documentamos y podemos hacer es muy fácil hacer una comparación entre el índice de desarrollo humano en estas comunidades y el PIB, el Producto Interno Bruto que tienen estas comunidades, ¿no? Las comunidades mineradas, las comunidades donde hay extractivismo, esta relación entre el índice de desarrollo humano y el índice del Producto Interno Bruto es tremendamente desigual. Es decir, por más que se extrae, que se genera riqueza, esa riqueza no impacta directamente la vida de las comunidades, ¿no? Entonces, vamos hablando de infinidades de derechos que son justamente violados por una industria que llega desde afuera, genera muchas veces otros estados en nuestros países, porque muchas veces tiene un capital financiero más volumoso do que el mismo capital de la provincia, de la municipalidad, y incluso empieza de manera no gratuita, ¿no? Empieza a sustituir el Estado a través de subvenciones que el Estado las promueve, ¿no? Entonces estamos hablando en todo esto de una fragmentación muy fuerte, de una autogestión de los territorios. Estamos hablando de una manera muy fuerte de una soberanía de los territorios, de una pérdida de soberanía de los territorios para empresas que llegan desde afuera, de esas multinacionales, ¿no? Es interesante, y ahí hago un poco esta vinculación directa con la campaña que llamamos para la diversión en minería a través de las universidades, de las congregaciones religiosas, las iglesias, los organismos de la sociedad civil, porque entendemos que el capital financiero internacional, y ahí nos sostenemos en un estudio de la Universidad de Zurich, ¿no?, que hizo un mapeo de las 5.000 empresas y ha identificado que esas 5.000 empresas, las mayores empresas del mundo, ha identificado que 147 grupos financieros controlan esas 5.000 empresas, ¿no? Entonces, es decir, es un capital muy concentrado que incluso cuenta con un directo involucramiento del Fondo Monetario Internacional y todo lo que significa las deudas de nuestros países, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros, como espacio que estamos aquí también, podamos ir profundizando esos caminos para que logremos dar respuestas concretas a las comunidades que venimos acompañando y que tienen sus vidas martirizadas, sus vidas violadas directamente, ¿no? Entonces, un poco para un panorama general, me gustaría hacer esa reflexión diciendo que la caravana por la ecología integral se siente muy abrazada por la universidad, por la ciudad, y justo hacemos estas voces resonar, contando también con este apoyo y con esta fraternidad que ya se genera en este espacio. Un gran gusto estar con ustedes y ciertamente por todo lo que ya escuchamos y las tres que nos antecedieron son posibilidades de seguirnos desarrollando continuidades de procesos conjuntamente. Es un gran gusto para nosotros estarnos aquí. Como no existe, pienso yo, el español, hablo castellano. Porque tenemos que hablar de gallego, de vasco, de no sé qué más. Y repito el eslogan con el que llegué a la diócesis poco después de tomar posesión. Me di cuenta del problema minero que estaba en Jericó, que es la sede de la diócesis. Minería sí, pero no así, ni aquí. Y explico. Porque la minería siempre ha existido, porque la gente seguirá poniéndose dientes de oro, son modas y piercings,
y porque seguiremos haciendo casas con ladrillo y con arena, pero no así, es decir, con estos grandes pulpos, con esta inmensa maquinaria con la que llegan y con estos dineros por debajo de la mesa que conmueven a cualquiera. Y habló de los políticos y los poderes locales y nacionales. Y también, evidentemente, porque llegan con una prepotencia impresionante. Convencen los gobiernos de cosas que son ilegales y que bueno que aquí en la universidad y en la Facultad de Derecho hablemos de esto. Porque hay una cosa que es, entre comillas, legal, pero es ilegal porque una ley injusta no es ley, decía San Agustín. ¿Cómo así que Caramanta es un pequeño pueblo de mi diócesis, unos 6.000 habitantes? El 97% del territorio está concedido a las mineras. O sea, eso es vulgar decirlo. O sea, debajo del templo van a poder escapar. Debajo de cualquier casa, en cualquier lugar. ¿Cómo se van a cuidar los nacimientos de agua, los bosques que hay? O sea, eso de la obsesión minera, el tren minero o el ferrocarril minero de que se habla en Colombia, eso es un signo de que eso es arrasando por encima de cualquiera. Y a nadie en Caramanta, ni en Querico, le han preguntado, ¿a usted le gustaría la mina? ¿Usted aceptaría la inversión en la mina? Ese es un aspecto que me parece importante tenerlo en cuenta. Javier nos hablaba del cuidado que en algunos lugares hay ahora del proceso de los alimentos que le llegan a uno a la casa. Y eso es una parte importante. Pero yo desde allá me pregunto, el proceso de las inversiones de los dineros en las grandes empresas mineras. Yo me compro una botella de vino, de vez en cuando tomo vino porque me encanta, y en especial el vino español, pero miro inmediatamente el DOC. Entonces, denominación de origen controlado, cultivado en Álava, de la cosecha de tal año y envejecido en unos barriles de un especial cedro o de una especial roble o lo que sea, y tantos años de envejecimiento y transportado por esta empresa y distribuido por esta otra. Pero los dineros que entran en las bolsas de estas grandes empresas, ¿de dónde vienen? Puede ser que la universidad, pudiera ser, puede ser que la diócesis, pudiera ser que una familia muy católica está colocando sus dineros en una empresa que produce, por ejemplo en España hace años, las grandes empresas productoras de minas antipersona eran españolas. Entonces puede ser que uno invierta ahí en la bolsa sin saber a dónde van a parar y resulta que son sangre de pobres. Ese es un tema que hay que repensar. Porque es que estas compañías ya no son nacionales. La compañía que está en Jericó es la Anglo Gold Ashanti, pero es sudafricana, toma un nombre de Ghana, del imperio Ashanti, y se llama Anglo Gold, pero dice que está buscando cobre. Debería ser Anglo Cooper. Pero los capitales de esa empresa, que son inmensos, ¿de dónde vienen? No son sudafricanos ni ghaneanos, son de muchos otros lugares. Les contaba, ahora en el otro ámbito en el que estábamos, que hace unos años se decía, Suiza es el país más limpio por encima y más sucio en los sótanos. De los bancos, claro. O sea, esos dineros, ese flujo de caudales, por dónde se mueve, cómo se lucran mejor, cómo se invierten, y muy probablemente muchas de esas cosas van a parar a estas grandes empresas depredadoras. Entonces habría que hacer como un estudio de para atrás y decir, un momentico, ¿esto cómo está funcionando? Para que se avergüencen de decir, estamos con un proyecto lindo. La empresa que está en la cabecera de la diócesis lleva 20 años de exploración, cuando por ley a los 3 años debía pasar a explotación, o máximo a los 7, lleva 20. Pero me dicen que probablemente la gran explotación económica que hacen es en las bolsas de valores internacionales. O sea, no les interesa escarbar la montaña, sino escarbar en los bancos, en las empresas que mueven caudales, que llevan 20 años ahí diciendo no es una mina, es un distrito minero,
serán 5 minas y nos vamos a llenar todos de dinero, todos de lucro, invierta, ponga aquí sus caudales. Entonces, estamos hablando de hidras, de pulpos, y es muy complejo eso. Querían decirles también, con esto concluyo por ahora, que nosotros nos traemos una cartilla, como decir, usted va a hablar de esto y usted tiene que decir esto, ¿no? Simplemente nos invitaron a participar porque estamos sufriendo en carne propia el contexto en el que esto se mueve. Y segundo, no venimos con un proyecto del territorio. O sea, yo no vengo con un proyecto de Jericó a decir, invirtamos en esto, hagamos esto, o denos una asesoría en esto. No, venimos representando todos los contextos de América Latina que sufren de esta situación. Muchas gracias. Hace unos años, un embajador en España, colombiano en España, cuando regresó, dijo, estuve mucho tiempo en Castilla y me sentí muy bien. Y le dijeron algunos periodistas, bueno, ¿pero qué produce Castilla? Y él se infla los hombros y dice, Castilla produce gloria. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un poco ya nos presentaron, pero mi nombre es Valentina, vengo de Argentina. Hace ya 2 años que estoy viviendo en la Patagonia, junto al pueblo mapuche. Llegué como misionera claretiana y bueno, ahora estoy desarrollando mi proyecto de vida en el territorio, en el que tenemos múltiples proyectos extractivos, pero vengo a compartirles 2 experiencias concretas. Una tiene que ver con reivindicar los derechos humanos indígenas de los pueblos mapuches, del pueblo mapuche en particular de la provincia de Río Negro, que es en la que estoy viviendo yo. Y por otro lado, contarles qué está sucediendo en el norte del país con la transición energética, que seguramente han escuchado hablar ya hace un tiempo, ¿no? De antemano pido disculpas por la falta por ahí de términos y categorías en materia jurídica y legal, pero bueno, les iré contando un poco cómo es el proceso que van sufriendo las comunidades y todos los habitantes que tienen proyectos extractivos cerca y que conviven con ellos. Bueno, en la Patagonia nosotros tenemos la certeza de que las empresas multinacionales en convenio también, ¿no? Y en complicidad con los gobiernos, que son los que ceden los territorios sin permiso de las comunidades, van ingresando primero contarles que la comunidad, mucha y la gran parte, es analfabeta, entonces eso permite, ¿no?, un ingreso mucho más fácil, no porque la gente no sepa, ¿no?, pero sino ante la falta de recursos y el desconocimiento propio que uno no debería tampoco conocer de derecho, hace que las empresas entren a los territorios con mentiras, con engaños, con falsas promesas de empleo, de estudio para los hijos. En el territorio que yo vivo, los jóvenes no tienen la posibilidad de estudiar una carrera universitaria porque son parajes rurales, que no hay escuelas en la mayoría, entonces eso imposibilita un montón el desarrollo educativo de los jóvenes. Y bueno, el ingreso a las mineras, ¿no?, viene con esta falsa promesa de que van a tener trabajo, que los trabajos son de muy corto plazo y no con los sueldos que prometen las mineras, sino que son más para mantenimiento y la primera construcción y luego son despedidos. Lo mismo viene con el engaño de que los comercios van a crecer y terminan trayéndose camiones enteros de alimentos y todo lo que necesitan de Buenos Aires, o sea que eso tampoco sucede en las economías locales. Otra de las acciones que tienen es que van encerrando las comunidades y las van aislando para que éstas no puedan tener comunicación con las otras y bueno, poder, ¿no?, entre ellas ir conociendo cuáles son sus derechos. Y después, bueno, también la amenaza, ¿no?, directa e indirecta con la que se vive en los territorios. Somos un pueblo chico, entonces nos conocemos entre todos y eso no es positivo cuando hay una empresa intentando ingresar a los territorios, porque genera conflictos internos en las familias, en las comunidades, en la población, en el que se ven enfrentamientos que después se van materializando en la calle, ¿no?, con violencias muy concretas, compañeros con cartas de amenazas de trabajadores que están ingresando en la minera, que bueno, después cuando la minera se retira todo eso se sigue, ¿no?, vivenciando
en las comunidades. Así es como han entrado en varias comunidades mapuches y las han destrozado por dentro, ¿no? Por ahí van captando a los loncos, que son los líderes de las comunidades, para que estos vayan convenciendo a sus comunidades, así que también es muy doloroso en ese sentido. Hoy compartíamos también, ¿no?, cómo van rompiendo y atropellando las culturas y las cosmovisiones de los pueblos, no solo porque no les consultan, lo cual debería hacerse. El convenio 169 de la OIT habla de eso, es vulnerado en todo el territorio argentino. Y si bien yo vengo a contarles de Argentina, Lucy, Alex y Daniela, que son los otros que faltan de la caravana, que están en otros territorios, viven las mismas situaciones. Por eso decimos, ¿no?, que es una estrategia que está planificada y que no es coincidencia que en todos los territorios vengamos a contar lo mismo. Capaz que yo les cuento sin decir que soy argentina y viene Lucy a contarles sin decirle que es de Perú, y la situación va a ser la misma, porque es tan planificada incluso por los medios hegemónicos de comunicación, por los gobiernos, que bueno, es poco el margen que queda para uno poder denunciar cuando también el gobierno es cómplice. Como ustedes saben, está la consulta previa, libre e informada, que no se cumple en ningún proyecto minero ni en la transición energética. Cuando las mineras se instalaron en la extracción del litio, hay comunidades que hasta el día de hoy siguen reclamando que no se les consultó ni para la exploración ni para la explotación, y están a 20 kilómetros de sus territorios, o sea, no es que están más lejanos como nosotros, que estamos a 60 kilómetros e igual no fuimos consultados. Pero bueno, en principio, más que nosotros como habitantes, el pueblo mapuche, que históricamente habita esos territorios, ve cómo nos relataban, ¿no?, concretamente, el decir, acá se criaron mis abuelos, acá venía yo a jugar de niño, y hoy está en territorio que supuestamente es del Estado, que también es parte de la historia argentina, de un genocidio que se perpetuó en el siglo XIX, que no es reconocido, y que eso también le permite a las mineras seguir entrando en territorios que se repartieron en ese entonces, siendo del pueblo mapuche. Y también, no solo con la minera, ¿no?, pero con todo el proyecto y el modelo extractivista, hay otros avances, como un oleoducto que se está construyendo, que pasa por 3 provincias y que quieren crear un puerto petrolero en el Golfo San Matías. Hubo audiencia pública, no dejaron entrar a las personas que tenían carta de invitación, y bueno, todos los procesos que deberían estar con el acuerdo de Escazú, digamos, hay muchos procesos que no se están cumpliendo, y que también venimos a socializárselos a ustedes, porque creemos que también tienen una voz importante en esto. Bueno, hace un rato nos comentaban, ¿no?, este compromiso que pueden tomar en la Corte Interamericana. Nosotros hace un tiempo elevamos un caso del pueblo mapuche, específicamente de mujeres mapuches que estaban presas por defender el territorio, y que bueno, como les comentaba, ¿no?, la complicidad que hay entre los gobiernos y las empresas multinacionales, a quienes habitamos el territorio, nos deja muy poco margen de poder ir a pedir información, porque nos mandan documentos de más de 4.000 hojas, que en PDFs que ni siquiera uno puede buscar palabras, ¿no?, concretas como para, o sea, hay que leerse todo el documento, o nos niegan la información. Hemos mandado cartas a la Secretaría de Ambiente y Minería pidiendo información sobre los cateos, información sobre el accionar, y se nos niega, se nos dice que no están los documentos cuando sabemos que en realidad sí. Bueno, las empresas vienen a dar conferencias utilizando términos y categorías que claramente la gente no entiende, y ahí también eso está planificado. Y ni hablar del silencio que hay en la utilización del agua, que para nosotros es un tema súper importante, sobre todo porque la extracción del litio está ubicada en humedales y en las salinas grandes, que son represas que hoy colaboran al ecosistema y al sostenimiento de la biodiversidad, y que sabemos que el calentamiento global, si bien se puede generar en algún espacio o la vulneración del ambiente, eso replica de manera global, no solamente donde se está atropellando el ecosistema. Así que, bueno, con eso un poco para poder dejar a preguntas, pero bueno, son muchos los procesos legales que creíamos tener a favor, y finalmente el Estado se está encargando de atropellarlos, vulnerarlos y, bueno, reprimir. En la Argentina han visto hace poco en Jujuy, con Morales, que ha cambiado la reforma constitucional para que las mineras puedan acceder a los territorios de las comunidades. Hubo una manifestación
explotación muy grande que todavía se sostiene y de mucha represión, y hace muy poco en la Patagonia con toda la cuestión del oleoducto. Así que bueno, son muchos los proyectos extractivos y también muchas las trabas. Pero bueno, nosotros seguimos diciendo que el agua es para los pueblos y no para las mineras, y como decía acá el compañero, que América Latina no es zona de sacrificio, que no es un desierto como quieren hacer creer, que hay gente viviendo con sus economías y con sus producciones y con su cría de animales, que es tan legítimo y tan digno como otros trabajos. Muchas gracias. Bueno, pues después de haber oído esta primera introducción a pues un poco lo que se está viviendo allí, en los territorios, en los cuerpos, en las comunidades, abrimos un turno de preguntas, diálogo, ¿de acuerdo? Entonces, yo quizás un poco por arrancar con el proceso de diálogo, a mí me gustaría que comentarais, de preguntas, me gustaría que comentarais, digamos que esta propuesta de desinversión minera, digamos, podéis comentar, concretar un poquito más en cuál consiste la propuesta, qué recepción puede estar teniendo en las comunidades religiosas, etcétera, a la que va dirigida. Muchas gracias. Sí, entendemos que, como han expuesto los compañeros que nos antecedieron, esas violaciones de derechos humanos y ambientales se sostienen desde una lógica de desarrollo, ¿no? La pregunta que hacemos es ¿desarrollo para quién? ¿No? Porque nuestros pueblos muchas veces están con esta promesa hace como séculos, ¿no? Y la campaña de desinversión en minería justamente intenta buscar transparentar esta lógica de promesa de desarrollo, tanto revisando las inversiones que llegan y que posibilitan esos proyectos extractivos en los territorios, transparentando dónde viene, para dónde va, ¿no? y buscando incluso hacer presencia en espacios como el proceso de directiva de debida diligencia, exigiendo que los fondos de inversiones también estén en estos procesos. Es una de las pautas que intentamos, ¿no? En ese sentido, buscar transparentar este pulpo, como decía Monseñor Noel, ¿no? Y identificar esa directa relación entre las violaciones y los financiadores de esas violaciones, obviamente con las empresas también, ¿no? Y eso nos posibilita, entonces, pensar la cadena, no solamente desde la empresa hasta la extracción, explotación, pero también aquellos que financian ese sistema, ¿no? Y ahí entonces llamar a una actitud muy concreta, ahora principalmente a universidades, a congregaciones religiosas, a iglesias, a sociedad civil, donde creemos que tiene un poco aún mantiene un poco esta legitimidad moral para hacer los cambios que exigimos, ¿no? Y entendemos esa estrategia como una presión, como una visibilidad de los procesos para que poco a poco vamos proponiendo una transición económica del extractivismo a potencialidad de economías locales, a economías cíclicas, a economías populares que respeten el derecho de las comunidades en sus territorios a gestionar sus recursos, sus economías de una manera que considere sus derechos también. Al mismo punto, en ese sentido, miramos el dinero que llega, pero también miramos el dinero que sale, ¿no? Y ahí identificamos, como decía Monseñor, todas las ilegalidades que ocurren para la evasión fiscal desde estas empresas, ¿no? Vale, la más grande empresa extractiva minera de Brasil, una de las más grandes del mundo, fue condenada hace como 3-4 años por una estrategia de vender para una subsidiaria suya el precio del minero muy abajo y comprar nuevamente desde los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, esas estrategias que utilizan las empresas van justo desmistificando esa lógica que la empresa propone a los territorios de desarrollo, porque es decir, vos está no transparentando su flujo financiero para evasión fiscal,
no pagar impuestos, y ahí viene con una lógica de desarrollo para las comunidades. ¿Dónde está la incoherencia, no? Entonces, justo en esos procesos con las comunidades, intentar aportar desde espacios de formación, desde espacios de documentos, que pueda contribuir con esas comunidades para identificar este entrelazar del sistema financiero internacional, de ese sistema capitalista neoliberal explotatorio, extractivista, ¿no? Y así responsabilizar delante de los espacios internacionales esas empresas también por estas violaciones y esas prácticas de no transparentar su manera de trabajar, ¿no? Encontramos buena recepción desde iglesias, desde universidades, desde conferencias episcopales que vienen construyendo códigos de inversión que no van poniendo solamente temas morales como la cuestión del trato de personas, trabajos esclavos, ¿no? Pero poniendo también la cuestión ecológica en sus criterios de exclusión. Y esto viene nos dando un poco de esperanza para que justamente podamos entrelazar aún más el derecho humano con el derecho de la naturaleza también, que son debates que se están llevando muy adelante también en nuestros países de América Latina. Un poco en este camino vamos intentando construir espacios de reflexión, de incidencia, de contribución también desde el norte global. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Mónica. Voy a hacer 3 comentarios. El primero es que sea un tipo de relación entre la llegada de empresas extractivistas y grupos armados que aparezcan o que se potencien en la zona. El segundo es más una valoración vuestra, cómo puede ser que toda la estructura jurídica se ponga al servicio del poder y no de la justicia, con letras mayúsculas. Y la tercera es un comentario, me sorprende que no hayáis nombrado ninguna empresa, porque creo que también es importante ponerles nombres, porque si no parece que es que fíjate ahí lo que pasa, pero es que a lo mejor es social. Entonces, a veces también es bueno esa denuncia, ¿eh? A ver si me acuerdo de las 3 preguntas. Pero empiezo por la última. Bueno, yo sí mencioné a Anglo Ashanti en Jericó. Me pregunto por qué no ha cambiado el nombre en Anglo Cooper, dado que está escapando, dice que es buscando cobre. Y los nombres son lo de menos porque ellos cambian de nombre con mucha facilidad, tanto que incluso ahí hablan de Quebradona, que es el territorio local, la vereda, digamos el caserío, lo llaman ahora Minería Quebradona. Y segundo, no es de una nación, eso se vuelve un pulpo muy complejo. Bien, el tema jurídico es un tema realmente muy triste y por eso es muy bueno encontrar aquí el apoyo de la universidad. ¿Por qué? Por ejemplo, el estatuto minero, o sea, la ley minera de Colombia, es vulgar, mal hecha. ¿Quién la hizo? Las empresas mineras de Canadá. Ellos fueron los asesores. Y el presidente de Colombia que la firmó, pues no ha pasado por ninguna universidad seria. Entonces uno dice, ¿cómo así que esto está así? Dice, por ejemplo, se han de consultar los indígenas y los afros en caso de que hubiera algún conflicto para hacer una minera. Pero no le preguntan a campesinos que llevan 150 años viviendo en un territorio. O sea, eso realmente es injusto. Bueno, pero además, esos temas son interpretables a su modo. Por ejemplo, la Contraloría hizo un estudio de todas las empresas mineras de ese momento en Colombia hace unos 5 años y descubrieron que lo que pagan de regalías es inferior a lo que pagarían si esa empresa trabajara en España o en Canadá o en otra parte. O sea, es irrisorio lo que pagarían. Y segundo, que en el caso, por ejemplo, del níquel, el Estado le paga a la empresa para que se lleve el níquel. O sea, son tales las concesiones que les dan que termina el Estado dando plata para que se lleven el níquel. Ese estudio de la Contraloría sigue siendo válido, pero el gobierno lo niega. Y se quitaron la Contralora, así como diciendo, pisó donde no debía pisar. Pero esa es una realidad. ¿Y cómo era la primera pregunta, el primer tema?
Bueno, lo de grupos armados en Colombia es muy complejo y hablo porque creo que es el país que ha tenido más problemas de grupos armados. Es un tema realmente muy complejo. Por ejemplo, en la Amazonía había grupos armados y la deforestación era mínima. Hace 5 años salieron y ahora la deforestación es una invasión. Entonces, estaban adentro los que no debían estar y salieron y se entraron los que no debían entrar. ¿Era mejor con la guerrilla? Evidentemente que no, pero como el Estado no alcanza a hacer presencia, por lo menos era un cierto orden dentro del desorden. Eso es lo triste de la realidad. Donde hay minera legal aprobada por el Estado, normalmente no hay guerrilla o no hay grupos paramilitares. Pero hay mucha empresa grande, con dragas en los ríos, o sea, no solo excavando en las grandes montañas, sino en los ríos, que están respaldadas por grupos guerrilleros y defendidas en lo que tienen por grupos armados. Entonces, en ese sentido sí es muy complejo. Allá tenemos una realidad muy triste que es la zona del Chocó, que es realmente tremendo porque el río San Juan, que es el río más grande, y el río Atrato, que son los 2 grandes ríos del Chocó, están invadidos de dragas, revolcando el lecho del río para hacer en pocas semanas lo que los campesinos hacían en 100 años, que era el mariqueo y el buscar, y estas empresas lo hacen inmensamente. Y luego, utilizando para hacer la separación, que antes era como al ojo, ahora es con mercurio, separando el oro en pocas horas. Evidentemente que los detritos van a parar al río. Nunca coman pescado de río del Chocó, porque todas las personas del Chocó, al menos el 80%, tienen en el cuerpo más mercurio que el permitido por la OMS. Pueden comer en el Chocó pescado de mar, o sea, allá afuera hay pescadores de mar, pero la gente que vive en torno a los ríos, que come de esos pescados, toda no sabe por qué no se alivia. Evidentemente por el índice de mercurio que tiene. Y ahí es donde los grupos guerrilleros tienen presencia y es muy compleja la realidad. Pero es muy difícil decir, es mejor así o es mejor así. Lo único que está claro, y algo decía Valentina, es, y también se comentaba acá, cuando salieron las grandes minas de Europa y de Canadá y de Estados Unidos porque les apretaron el tornillo, llegaron a los países de América Latina y abrieron el tornillo. Y segundo, cuando estos grupos guerrilleros hacen presencia, pues buscan es apoyar al que les va a dar más plata y al que no sé qué, y el Estado no alcanza a tener presencia en todo lugar. Yo a los gobernadores, a los políticos les he dicho, la única realidad que está a centímetro cuadrado en el territorio colombiano es la Iglesia Católica. En muchos pueblos hay cura, no hay juez, no hay alcalde, no hay policía, no hay nadie. Entonces es una realidad muy compleja de la extensión del territorio, de las distancias, de la parte que es selvática, la parte que es montañosa, o sea, realmente es muy complejo. Por eso yo nunca me lanzaría presidente, porque no es posible gobernar un país así tan complejo. Pero yo sí creo que tienen que tener la capacidad para dejarse ayudar y pensar en esquemas de gobierno que abarquen todo el territorio. Porque decir que gobiernan el país, están gobernando pues las grandes ciudades, que son las que mueven más como la economía visible, pero esas otras economías invisibles realmente no tienen control ninguno. A mí me gustaría hacer un pequeño sobre la cuestión de grupos armados con la minería desde Brasil, ¿no? En los últimos 4 años se percibe una transición de las facciones criminosas para la Amazonía brasileña, colombiana y todo más, ¿no? Estos grupos están documentados ya, estrictamente enlazados con la minería ilegal, que llamamos garimpo, ¿no? Y ahí están justamente encontrando un nuevo nicho, digamos, ¿no? Al punto de estar estrictamente involucradas, directamente involucradas con asesinatos, como fue comprobado, por ejemplo, con el caso de este antropólogo y este periodista, Dom Bruno, que se quedó conocido mundialmente, ¿no? Que fueron asesinados
escuartejados por la facción criminosa de Colombia, ¿no? Entonces hay una directa, no en el que son de grupos armados y minería legal, digamos, no solamente ahí, pero también en las cuestiones de la minería ilegal en la Amazonía brasileña, donde encuentran a través del oro, que es un elemento muy pequeño y fácil de transporte, una fácil manera de lavado de dinero. Entonces, esto está muy entrelazado y hay documentaciones que identifican esta migración, digamos, esta presencia que sale del sudeste brasileño y llega en la Amazonía, principalmente en los últimos 4 años, ¿no? Y viene intensificando justamente la presencia de esa minería ilegal dentro de territorios indígenas, que exige un gran investimento en logística. Digamos, las dragas son dragas muy carísimas, ¿no? No es una cosa, a veces, que se habla de minería ilegal, como en el caso de Bolivia o Colombia, ¿no? Exige un gran presupuesto para esto, y hoy sí hay una directa relación con esas facciones criminosas que tienen migrado para esta región de la Amazonía brasileña. Hace años, Pablo Escobar introdujo hipopótamos en Colombia y nadie da razón cómo entraron. Y los 4 que llegaron, hoy son 97 que están atacando a los campesinos, que inconscientemente, pero no son animales agresivos, pero son muy peligrosos cuando se sienten, digamos, atacados en su territorio. Pero la pregunta es cómo llegaron, y lo mismo es la pregunta, ¿cómo llegan a esos territorios? Unas dragas inmensas que son del tamaño de esta sala. O sea, ¿cómo llegan? Tiene que haber policía, políticos, alcaldes involucrados, porque no entraron por debajo de la puerta. Entonces, el tema es muy complejo. Lo primero es felicitarles porque me parece bello encontrarme acá en Latinoamérica, de hecho Sudamérica, porque Brasil, Colombia, Argentina, pero triste al mismo tiempo porque lo que debate no es una cosa nueva y parece que es un continuum en el tiempo. Hoy, por ejemplo, estuve todo el día más o menos desde las 9 estudiando precisamente estos temas porque mi línea fuerte de trabajo es la justicia transicional, a propósito de la pregunta que hacía, y los fenómenos extractivos, porque hay varios, no solamente la minería, sino también la deforestación, como usted lo mencionaba, se cruzan en el contexto del conflicto armado. En el Chocó particularmente, casos emblemáticos como por ejemplo el Cacarica, ¿sí?, han evidenciado cómo los diferentes fenómenos extractivos, junto al conflicto armado, degradan, expulsan y despojan a los colectivos étnicos de los territorios. Lo grave de todo esto, como los 3 coincidían, y es la pregunta que yo durante todo el día me estaba haciendo, porque ya llegué ahora casi, se me estaba explotando la cabeza de leer sobre esto, es porque en los territorios étnicos, que justamente donde más han sido, o los que han sido históricamente excluidos hasta el día de hoy, es donde se generan estos fenómenos. Y la pregunta es simple, porque es allá donde hay ausencia de Estado, donde hay riquezas en recursos naturales, y ante la ausencia de Estado es donde es más fácil ir a usufructuar y luego despojar y dejar los territorios destruidos como si fuesen depósitos de basura. En Antioquia, al igual que en Jericó, creo que también en Segovia puede ser. O sea, hay ejemplos en Colombia, la Guajira. Y si yo aquí me dedico a hablar de la Guajira, además del Chocó, usted me podrá corregir, le digo al auditorio, son los 2 departamentos de mayoría primordialmente, en el Chocó indígena y afro, y en la Guajira indígena mayoritariamente, donde hay procesos extractivos. En la Guajira, carbón, en el Chocó, recursos naturales varios, oro, o sea, deforestación, platino, muchísimo, y abunda. Y es la gravedad tal, por ejemplo, y yo pensaba, en Colombia pasan cosas únicas, tanto de buenas como de malas. De buenas,
pensar que yo no he visto eso en el mundo, solamente lo he visto que lo ha hecho la Corte Constitucional, que se declare como sujeto de derecho a un río, porque es tal la gravedad que el fenómeno de la minería ha cambiado los cauces de los ríos, y como es tal la pobreza extrema que hay en estos territorios, que usted no me creería, en estos territorios las comunidades beben agua directamente del río. Y como el río está contaminado de mercurio por la minería ilegal, pues ¿cuál es la consecuencia inmediata? Como mi padre nos decía, el que come pescado y el pescado pues que comió, es como en la cadena alimenticia. Pues muchos niños, niñas indígenas han muerto en los territorios del Pacífico, en el Chocó puntualmente, pues porque se bebe agua directamente porque no hay agua potable. Entonces la dinámica es tan compleja y aquí se cruza esto con digamos, las políticas de justicia transicional y yo no soy petrista, pero por eso es que, me voy a atrever a decir, el gobierno actual tiene tantas, no sé por qué palabra utilizar, enemistades, porque estas políticas sociales riñen con la forma circular y tradicional en la que se ha estado el poder en Colombia. Entonces, esto para cerrar y decir que valoro mucho, o aprecio al menos yo como colombiana que estoy aquí, lo que ustedes están haciendo, porque muchos líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos han muerto en eso. Francia Márquez, la actual vicepresidenta, es un ejemplo, y hoy me veía recordando la toma, cómo caminó ella con más de 80 mujeres afrocolombianas, porque en su territorio había empresas extractivas, mineras, y ella, para hacerse escuchar con otras más mujeres, se fueron caminando hasta el centro, hasta Bogotá, y ahí sí las escucharon. Pero otros y otras han muerto en el intento. Entonces agradezco esto, porque pues parece que nuestros países son ricos en recursos naturales, pero somos tan ignorantes que no lo vemos como una potencia de vida, que es el lema de Petro actualmente, pero sí lo vendemos para que foráneos lo destruyan y lo dejen como depósito de basura. Yo tampoco soy petrista, pero alguna vez Petro, defendiendo un territorio, dijo, y mi amigo el obispo de Jericó, porque sabía que yo defiendo el territorio, entonces me saltaron amigos donde menos pensaba. Pero sí quiero comentar que el tema no es ni siquiera jurídico, digamos teórico, porque hay leyes y hay decretos, sino la aplicación jurídica es tan enmarañada, tan compleja, que las facultades de Derecho en Colombia son las que más alumnos tienen, las que más egresados tienen, y como no hay trabajo para todos, cualquiera de ellos se ofrece para hacer lo que sea imposible y lo logra. Entonces, ese es el problema, la interpretación del derecho. O sea, son tan hábiles que el derecho lo tuerce. Sí, la realidad es que la justicia solo es eficaz cuando hay que criminalizar a los pueblos indígenas o a los más pobres. Para eso enseguida hay gente presa, hay gente perseguida, reprimida. Pero en todos los demás temas, sí, es lenta, es lo que preguntaba acá la compañera. Y después qué lindo también encontrar una hermana latinoamericana de este lado que también esté luchando por la causa. Tú comentaste un poco, solamente un comentario, comentaste sobre la Guajira, sí, creo que estaba lejos. Sobre la Guajira, hace como 20 días estuve con Mónica, una lideresa indígena de ahí, y ella me comentaba, nosotros ganamos todo, Corte Interamericana, ganamos todo de Glencore, ¿no? Pero sigue ahí explotando, sigue violando nuestros derechos, ¿no? Entonces, un poco esto, ¿no? Y ahí me gustaba mucho escuchar al profesor que me hacía recordar un poco que tanto la democracia contra el derecho humano se hace sobre vigilancia también. Y es un poco por eso que estamos aquí. Y por eso nos encantó la posibilidad de seguir los procesos con la universidad, ¿no? Desde la vigilancia, desde la documentación, como el caso de La Guajira, que fue a Corte Interamericana, y ahí justo hice visibilidad. Nosotros también, junto a nuestras comunidades, que logremos también esto, ¿no? Que logremos también escuchar los saberes ancestrales, las violencias que sufren esos saberes, esas comunidades, y ahí quizá traducir para
nuestro lenguaje occidental, ¿no? Y juntos y juntas seremos frente de defensa de esos derechos de esas comunidades. Entonces, como decía Valentina, es muy amigable, es una gran alegría encontrarte aquí, profesora, en estos espacios, y te abrazamos con toda tu resistencia y toda tu fuerza que sigue en esas universidades acá, en estos espacios aquí. Un gran gusto. Una pregunta, es una duda. Más bien tiene un cariz jurídico, pero también puede afectarlos en nuestros territorios. Desde luego en Europa creo que lo único que conozco es que Noruega, cuando encuentra petróleo, lo nacionaliza, ya lo hace público, no como ha pasado normalmente con otros recursos naturales. Pero yo me pregunto, ¿se ha promovido en algún momento a nivel mundial, ¿no? A través de la ONU y tal, que los recursos naturales, no digo árboles plantados por un particular, pues evidentemente son frutos de... Pero cuando se habla de recursos naturales, léase minería, léase foresta, ¿no? Bosques y tal, se ha propuesto que esos recursos tienen que ser del Estado, tienen que ser públicos, que no pueden ser privatizados, porque además siempre ocurre el mismo esquema, que es un esquema capitalista o vamos a llamarlo del mercado, ¿no? Que es los beneficios se privatizan y todos los perjuicios se hacen públicos, o sea, se hacen... Es decir, ¿alguna vez se ha planteado a nivel de organismos internacionales que, oiga, esto hay que promover, que sean los países, que sean los recursos naturales, digo, no los que sean de todos, que sean públicos? Nadie niega que son públicos, ni el Estado lo niega, pero el Estado los vende a los 15 días. Vende todos los derechos y les da todas las garantías. Cuando yo fui a la primera reunión en la zona de la mina, los mineros habían ocupado el espacio, todos los empleados de la mina, estaba lleno el salón, y yo llegué cuando vi, y los campesinos afuera, y yo dije, lamento decirles que la reunión no se podía hacer aquí, la hacemos en el Potrero. Potrero es allá un campo al lado de la escuela donde se va a hacer la reunión, y la hicimos afuera. Y había unos 8 o 9 soldados del Gaula, que es el grupo del ejército que defiende contra secuestro, contra los grandes peligros, estaban ahí, evidentemente por 1 o 2 jefes de la empresa minera. Y yo tuve que empezar diciendo, y agradezco la presencia del Gaula, porque aquí el único en peligro de ser secuestrado soy yo. Así que gracias por estar aquí cuidándome. Y la gente aplaudió, evidentemente, porque era una manera de decirles, no sean hipócritas, ustedes están defendiendo de parte del Estado a un empresario o a 2 empresarios. Entonces, el Estado es comprable. Nadie niega que el subsuelo es del Estado, eso está por Constitución. Pero ese subsuelo es vendible. Y el que ofrezca como mejor postor puede ganarse. Sin condiciones que se le ponen, porque el estatuto minero es tan laxo y tan reinterpretable que permite hacer lo que se quiera. Entonces, yo creo que tendremos que, mientras no haya otro código minero en Colombia mucho más serio y mucho más claro, sin posibles interpretaciones ambiguas, estamos muy mal. Ahora estamos en esa lucha de que se cambie el código minero, porque si eso no se cambia, seguimos cojeando. Que eso solucione todo, no creo, pero por lo menos hay un instrumento legal firme de poder decir, un momentico, ¿para dónde va? Pero el principio, que es del Estado, está claro. Pero es un Estado tan maleable que es comprable. Entonces, y no podemos decir que sí porque son de derecha o porque son de izquierda, porque creo que la plata, los romanos decían, no hay ciudad, por bien defendida que esté, que no caiga ante un ejército que llega con lanzas de oro. Me hago una pregunta, una reflexión, que aquí también los estados en Europa, yo creo que dependen de la Unión Europea en gran parte y que está manipulada por los grandes poderes económicos. Eso está clarísimo. Entonces, ante toda esta situación en que para los poderes económicos, que son los que gobiernan el mundo,
y que muchos de ellos son más poderosos que muchos estados y que todos juntos dominan la Unión Europea, que en principio puede ser algo. Entonces yo me pregunto, nuestra labor, nuestra esperanza, ¿dónde está? Porque para el dios oro, el dios dinero, no hay derechos humanos, no hay personas humanas, no hay unidad, hay únicamente beneficio. Nuestra labor, que intentamos hacer como hormiguitas, pero se queda en hormiguitas. No pienso respuestas, ¿no? Es una pregunta. Yo creo que sí me van a entender ya cuando diga, pues vámonos hormigas santanderiana. Porque las hormigas santanderianas son grandes, son comestibles en una zona de Colombia. Tanto que una hormiguita normal vio una hormiga santanderiana porque tiene un trasero impresionante y dice, mira aquella. Y la mira y le dice, tiene que tener un amante mafioso. Bueno, claramente la respuesta tampoco la tenemos, ojalá. Sí, lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Esto de que el norte global se sostiene con el sufrimiento del sur global, también tiene que ver con empezar una reflexión en los pueblos del ritmo y los patrones de consumo que se tienen también en este lado del mundo, ¿no? Si bien sabemos que eso es un aporte muy chico, con la gran transformación que se tiene que hacer para que nuestros territorios dejen de ser explotados y nuestros pueblos despojados de sus hogares, sí creemos que es un gran inicio y que ya no puede esperar que el norte empiece a plantearse, bueno, de dónde viene toda la calidad de vida que se tiene, ¿no? Un ejemplo muy pavo, pero que creo viene a traer todo esto, cuando estábamos haciendo entrevistas en Catamarca, que es una de las provincias que está afectada por la extracción del litio, decía ella y se preguntaba una mujer de una comunidad, ¿litio para qué y para quiénes? ¿No? Nosotros acá no tenemos luz, no tenemos agua, nos manejamos en bicicleta y estamos sacrificando todo nuestro territorio y sobre todo el agua, que la extracción del litio requiere muchísima cantidad de agua, para que los españoles puedan usar autos eléctricos, ¿no? Ese era su planteo, pero bueno, es simbólico el ejemplo, pero creo que si lo vamos desmenuzando, bueno, es esto, ¿no? La transición energética para este lado, para el norte es una cosa y para el sur es otra, y empezar a reflexionar sobre estas prácticas, yo creo que para Latinoamérica es esperanzador, porque si no la lucha solamente nace de nuestros territorios, pero sin un norte que sea aliado es imposible pensar en una salida esperanzadora y transformadora. Yo creo que no nos podemos poner como meta cambiarlo todo en 15 días. Hay que cambiar 1 centímetro cada día y esperar. Lo importante es no cambiar la dirección. Con las 4 piedritas del arroyo, David derribó a Goliat. Una curiosidad simplemente, quienes trabajamos con bases de datos de responsabilidad social empresarial, tenemos puntuaciones de 30 o 40 ítems sobre los niveles de responsabilidad social a nivel internacional de muchísimas empresas, incluidas muchísimas empresas. Y también puntuaciones sobre controversias que generan esas empresas. En los últimos estudios que hemos hecho, cuando clasificamos con técnicas cuantitativas de estadística multivariante o de econometría, encontramos que las empresas más irresponsables del mundo en el sector minero son chinas. Entonces me gustaría saber si están llegando ya a América Latina empresas chinas. Sí, en Catamarca y Jujuy las empresas que están extrayendo litio son chinas. Incluso con clases de chino para los pueblos, ¿no? Y es verdad, es verdad. Y dominan todo el mercado de litio, ¿no? 90% del mercado de litio está dominado por China, ¿no? Entonces, era conocido como dragón de arzo, hoy es, no sé si cambiamos al dragón de litio, ¿no? Porque justamente la transición energética tiene dominio sobre la cuestión de las baterías, la producción de baterías, tiene China. Bueno, partiendo de la pregunta que se hacía aquí mi compañero, y también teniendo en cuenta lo que acaba de decir, que pasito a pasito se van logrando cosas, yo creo que un punto importante que deberían de tener en cuenta de este lado del Atlántico es la educación. Yo creo que
hay que educar a los niños en el sentido del decrecimiento. Yo leí un día que la solución para el precio de la luz no está en poner más plantas fotovoltaicas o eólicas, sino está en que hagamos un consumo responsable, porque con más plantas que pongamos no va a ser suficiente para abastecer el consumo que tenemos. Entonces yo creo que un punto importante y que deberían de tener en cuenta las instituciones, los gobiernos en este lado del Atlántico, pues es la educación, invertir más en educación y con programas que toquen este tema, porque si no, la educación está en internet, consumo y estas empresas multinacionales que también las hay de comunicación, pues que invierten mucho para que nuestras generaciones pues se vean abocadas al consumo ese de fácil y de rápida respuesta. Muy buena la pregunta, pero hace un tiempo, en una reunión que teníamos los obispos de Antioquia y Chocó con los políticos de la zona, los senadores y los representantes de la Cámara, se tocó el tema de educación. Y uno de esos políticos hablaba de la importancia de la educación, etc. Y esa semana habían ido a la cárcel el contralor departamental y el jefe de la 4ª Brigada, o sea, un alto militar. Yo pedí la palabra y dije, los dos que acaban de ir a la cárcel por ser ladrones y de muchas cifras, tienen 3 títulos cada uno. El problema no es la educación, sino los valores. Educación en valores. Y si no, la mentalidad no cambia. Porque si es para ser más hábiles en robar, pues evidentemente que mientras más títulos, mejor les va. A propósito de esa respuesta que ha dado, ahora digo yo, y dado que se trata de un obispo, quiero decir, ¿usted cree que el cristianismo en Europa, versión católica, ¿no? ha asumido, ha integrado el mensaje del Evangelio con las necesidades del planeta, las necesidades de respetar los derechos humanos en las compras que efectúan el consumo? Porque yo lo que estoy rodeado de gente que vamos a misa, que somos muy católicos y tal, pero luego nuestra vida real está totalmente alejada del compromiso, aunque sea un compromiso muy pequeño, diario, de pequeñas cosas, porque cada uno, bueno, invierte el dinero donde más le da, vive, consume como según le ofrece la comunidad. Bueno, me hace una pregunta a la que no tengo respuesta porque como no vivo en Europa no sé cómo responder. Me imagino que el Papa se cuida del plástico que usa porque ahora en los dicasterios de Roma dicen aquí no se usa plástico de un solo uso. Entonces me imagino que algo van mejorando, pero creo que es muy difícil realmente y esto es para largo. Decía un cura viejo, lo verán mis nietos. Solamente era, por el tiempo, era si podríais explicar un poco, esta es la segunda caravana, habéis tenido una primera el año pasado, cuál es el proceso que se está viviendo desde Iglesia en Minería y cuál es el objetivo que tenéis, un poco relacionado con lo que decían aquí antes, el objetivo que tenéis en esta visita y qué es lo que pretendéis de alguna manera plantar, qué semilla queréis dejar en este recorrido que vais a hacer, porque no sé si se sabe todo lo que tenéis en la agenda. Gracias, Fidel. Sí, nosotros empezamos justo por España este año, ¿no? Y empezamos hoy, en verdad, empezamos hoy por la mañana acá en Madrid y nuestros compañeros están en Santiago de Compostela, en la universidad de ahí también. Y de aquí vamos a España y vamos al Parlamento Europeo. Perdón, de aquí vamos a Italia, encuentro con el Papa, con la organización de la sociedad civil en Roma, vamos al Parlamento Europeo en Bruselas y llegamos a Alemania también con organizaciones de sociedad civil para debatir cuestiones de vida de diligencia también, no del tema jurídico, sino presentar los territorios, ¿no? ¿Qué está pasando en los territorios? Y desde la primera experiencia, que fue el año pasado, sentimos
profundizar de la conciencia y de la posibilidad de que esas comunidades estén directamente involucradas en esos procesos, como la directiva, o mismo como el Tratado de Empresas de Derechos Humanos que está en la ONU, o mismo que podamos accesar los debates sobre Unión Europea-Mercosur también, ¿no? Entonces sentimos algunas puertas se abrir en ese sentido, de justo hacer que las comunidades puedan accesar estas directivas y que puedan estar en esos espacios, haciendo que sus voces sean escuchadas, ¿no? En ese sentido es un gran paso que pensamos que se está logrando, porque antes se preguntaba un poco por dónde vamos, ¿no? Yo creo que el primer paso es justamente tener en cuenta las comunidades, sus derechos, sus deseos y sus proyectos, ¿no? Y hacer con que ellas puedan estar diciendo que desean en esos espacios. Entonces, la caravana del año pasado ha logrado un poco en ese sentido construir algunos espacios para representación ante la ONU, ante el Parlamento Europeo, en diálogos bilaterales con diputados de la Unión Europea, ¿no? Después de la caravana en sí. Entonces, miramos como posibilidades concretas que se va profundizando, ¿no? Salimos de acá con una alegría inmensa sobre las posibilidades que surgen también desde justo el Observatorio de Derechos Humanos, la clínica. Entonces son pasos concretos que se van logrando, siendo respuestas también a todo lo que venimos enfrentando en los territorios, ¿no? Entonces estamos bastante contentos en ese sentido. Claro, no tenemos las recetas, no tenemos las soluciones para todo, ¿no? Pero son semillas que se van plantando, se van cuidando para que se pueda justo germinar y cultivar este árbol de los derechos humanos y del respeto de los derechos de las comunidades en esos espacios de esos organismos internacionales también. Una última pregunta, si alguien tiene, o concluimos aquí. Simplemente es una muy breve porque me ha suscitado la intervención de Guillermo en la porque le voy a comentar. Yo no separaría los derechos humanos de los derechos medioambientales, porque realmente son derechos humanos. Incluso el reconocimiento del río como titular de derechos es porque daña a las personas. Nosotros, como humanos, tenemos derecho a vivir en un territorio sano, saludable, a que se respete el patrimonio natural, y creo que eso es muy importante. Y la única solución, yo sé que ir paso a paso, como dice Monseñor, pero es más democracia y más Estado de Derecho. No hay otra salida. Tenemos que hacernos aquí los europeos conscientes de que el Estado de Derecho o se universaliza o no funciona. Por tanto, más Estado de Derecho y más democracia. Porque en los lugares donde hay más Estado, con una presencia democrática, es donde menos fraude de este tipo puede haber, menos depredadores, menos crímenes y hay más medios. Si hay más democracia, pues se puede controlar y vigilar mejor el reconocimiento de los derechos, la aprobación de las normas nacionales e internacionales. Por eso es muy importante, y vais a visitar las instituciones europeas, que en las instituciones europeas y el debate de la diligencia de vida y de la directiva va en ese sentido, lo que no puede consentir la Unión Europea es que lo que aquí no se consiente en nuestro territorio se consienta en otros lugares del mundo para que se fomente el consumismo en Europa. Eso no se puede consentir. Las normas europeas deben prohibir que se consienta eso, y por tanto las empresas que quieran ir al mayor mercado del mundo, que todavía lo somos, o cumplen el respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y el respeto de los pueblos y sus territorios, o que se olviden. Es difícil de conseguir, sin duda, pero esa exigencia tiene que ser así. No puede ser que nosotros no consintamos que hagan una exploración minera en el subsuelo de Valladolid, porque no lo consentiríamos, ni en otros muchos lugares de la comunidad o de España, no lo consentiríamos, y vemos casos concretos, y sin embargo estemos tan tranquilos consumiendo los últimos smartphones o lo que sea, sabiendo que eso viene de donde viene, pasando por donde están pasando personas, y su salud, su vida, su territorio, su cultura, eso no lo podemos consentir de Europa. Por eso yo espero que sigamos avanzando en esa línea y que el Estado de Derecho, más allá de
las tendencias culturales. A veces se dice, eso es una imposición occidental, en absoluto. El derecho y la democracia son universales porque están unidos a nuestra dignidad. Eso por la parte del consumo, pero por la parte de la producción, igual, seguimos vendiendo armas a países que vulneran todos los derechos. No tenemos que consentir a todos. La inversión. Bueno, pues... Eso decirles muchas gracias de habernos acogido en este recinto tan sacro. Muchas gracias de habernos acompañado en este debate y esperamos que vayamos pensando y viendo cómo vamos caminando. Todos invitados a nuestros países, a mi diócesis invitados. No se van en un solo avión, van en grupitos de a 4. Muy bienvenidos todos.